convirtió en algo básico en todos los hogares. Esta línea de fiambreras revolucionaria, diseñada por el empresario del plástico Earl Tupper, estaba hecha de polietileno, el mismo plástico que había permitido a los británicos mejorar el radar. Los contenedores elegantemente simples de Tupper eran tan innovadores que las amas de casa no sabían qué hacer con ellos cuando los veían en las tiendas. El Tupperware empezó a venderse a través de la venta directa con las famosas meriendas de Tupperware, en las cuales se mostraba a los clientes sus posibles usos y aplicaciones. El Tupperware, publicitado como arte por 39 centavos, formaba parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tupper lo vendía con garantía de por vida y ayudó a mejorar la reputación de los plásticos de uso diario como bienes de calidad más que como objetos de usar y tirar. Los laminados, como la fórmica, fueron otro plástico revolucionario de la posguerra. La fórmica fue calificada como la maravilla que se limpia fácilmente y transformó las tiendas y grandes superficies con una increíble variedad de diseños. A mediados de los años 50, el plástico estaba tan extendido que sin él, multitud de objetos de uso diario no existirían. El mundo se estaba rehaciendo, plastificando trocito a trocito. Un renacimiento material único del siglo XX. Una técnica de producción revolucionaria llamada moldeado por inyección incrementó todavía más la avalancha de productos derivados del plástico. Entre otros hitos del plástico durante los años 50 se encuentran la espuma de poliuretano, el Corvette de 1953, con carrocería ultraligera pero resistente de fibra de vidrio, la película transparente que prometía aislamiento total de gérmenes y olores extraños, los muebles moldeados en una sola pieza para adaptarse al cuerpo y una nueva necesidad, la televisión, insertada como las radios de la época en una carcasa de fenol tipo baquelita. En los años 50 el plástico lo prometía todo. Incluso prometía protegernos de la lluvia radioactiva, como sugiere este traje antirradiación, fabricado con el caucho sintético más avanzado. Cuando los exploradores rescataron los tesoros del Titanic hace algunos años, uno de los aspectos más sorprendentes del botín debió ser que no había ni un elemento hecho de plástico. En 1964, de los 44 objetos que Westinghouse puso en su cápsula del tiempo para la Exposición Universal y que debían representar la vida moderna eran de plástico, y el número iba en aumento. El plástico se usaba para construir hogares futuristas, como esta cúpula geodésica en las montañas de Hollywood, erigida en un solo día. El Dacron y otras fibras antiarrugas dispararon la revolución de la ropa que no necesita plancharse. El vidrio artificial, hecho de monofilamento de nylon hilado en una entretela de poliéster, empezó a utilizarse en 1964. Los plásticos resistentes al calor de la era del espacio ayudaron a poner a satélites y astronautas en órbita. La moda también acogió el plástico y se adentró en estilos de la era espacial. Incluso el mundo del arte quedó fascinado por el plástico. En 1969, los artistas Christo y Jean-Claude envolvieron 2,5 kilómetros de costa australiana con 93.000 metros cuadrados de tejido sintético y 56 kilómetros de cuerda de polipropileno. Pero la imagen pública del plástico cambió drásticamente durante la Revolución Juvenil de los años 60. Tras décadas de aceptarlo sin cuestionarlo, el plástico fue objeto de controversia y criticado. Miles de millones de botellas de refrescos y de bolsas de plástico contribuyeron a su mala imagen, llenando los basureros de residuos no biodegradables
que podían durar millones de años. La presunta relación con el cáncer de algunos plásticos, como el PVC, que se usan en multitud de objetos, desde las tuberías hasta los cubiertos, le asestaron a su imagen otro duro golpe, y las emanaciones tóxicas que se producen al quemar el plástico supusieron otro obstáculo. Uno de los problemas ecológicos derivado del uso de plásticos afecta a las focas, ya que se estima que alrededor de 40.000 quedan estranguladas en redes y tiras de plástico cada año. Al recibir tantas críticas, la industria del plástico se defendió argumentando que el plástico es bueno para el medio ambiente porque precisa mucha menos energía para producirse que los materiales que sustituye. A la vez, los fabricantes de plástico lanzaron una gran campaña educativa sobre reciclaje. A finales de los años 90 se reciclaban más de 30.000 contenedores de plásticos rígidos. Cada año la empresa Willman Company salva más de 3.000 millones de botellas del basurero y ayuda a convertir la basura en ropa de calle y de deporte de última moda. Los fabricantes de plástico también han desarrollado plásticos verdes, polímeros producidos de maíz y otros cultivos que se biodegradan como la piel de un plátano. Desgraciadamente, los plásticos verdes no son todavía lo bastante baratos o resistentes como para usarlos en la mayoría de productos de plástico. Y el reciclaje es limitado, ya que muchos plásticos se degradan cada vez que se los recicla y finalmente acaban en el basurero. A pesar de estos problemas, los plásticos siguen evolucionando. El Lexan, lanzado al mercado comercial durante los años 70 por la empresa General Electric, es prácticamente irrompible. El Kevlar, desarrollado por la empresa DuPont, era tan fuerte que su fabricante tuvo que negar los rumores de que provenía de otro planeta. El plástico se usaba para hacer de todo, desde el primer avión propulsado por el hombre hasta el coche que no se abolla, pasando por el hielo artificial. Y en el campo de la medicina, el plástico hizo posible darle al hombre un corazón artificial. El plástico ha tenido un papel vital en la medicina desde los años 40, especialmente en el área de las prótesis y los trasplantes de órganos. El cuerpo humano prefiere los trasplantes desarrollados con materiales plásticos a los humanos, los cuales tiende a rechazar. El rechazo es un proceso en el que el material biológico de un órgano trasplantado, por ejemplo, es atacado por anticuerpos y por glóbulos blancos que destruyen ese material. El último corazón del Dr. Jarvik, el Jarvik 2000, es una bomba en miniatura que se introduce en el corazón natural del paciente y está hecha de titanio, dacron, poliuretano, silicona y otros plásticos. El plástico, por supuesto, ha perdido parte de su encanto y de la promesa inicial, según la cual los materiales futuristas podrían resolver cualquier problema y cubrir cualquier necesidad. Y sin embargo, el plástico representa una gran ruptura con el pasado, una nueva era en la que los humanos pueden manipular y diseñar moléculas, crear nuevos materiales y, en un sentido muy real, reinventar la naturaleza.